Ese tiene como nombre la contestabilidad de los conceptos políticos. Esta noción viene de un filósofo político estadounidense, el nombre siempre se me olvida, pero lo conozco por el apellido solamente. Es W.B. Gale, como William Bryce Gale, ese era el nombre. Y él escribió un artículo en el año 1956, así que bueno, me van a disculpar por no estar tan actualizado en el estado del arte, pero bueno, un poquito pasado el hombre con su tema. Pero el texto, lo cito, porque abrió toda una escuela y una seguidilla de polémicas, digamos, constructivas en el orden de los conceptos políticos. Hasta el día de hoy es comentado o se recurre a él como un locus classicus respecto a la temática. Al principio me gustaría establecer un conjunto de preguntas y después mostrar un poco a grandes rasgos lo que propone Gale en su texto, ¿ya? Y con esto, en la segunda parte, me gustaría mostrar el aporte hegeliano en esta discusión. La primera pregunta creo que habría que tener presente, no necesariamente me siento capaz de responderla aquí y ahora, es bueno, de qué tipo de conceptos estaríamos hablando. Estamos hablando de conceptos políticos, qué tipo de entidades serían estos. En segundo lugar, ¿qué los haría disputables o contestables? ¿Ya? La contestabilidad de los conceptos quiere decir que estos conceptos pueden ser asumidos en el espacio público, tomados como tales, como reguladores o como normativos. Sin embargo, al mismo tiempo implica que hay una posición, digamos, antagónica entre los grupos que toman parte o toman partido en relación a la utilización de estos conceptos. ¿Ya? También, como decía hace un rato, ¿qué consecuencias se seguirían de este tipo de conceptos? ¿Ya? Porque por un lado tendríamos un tipo de entidad que ocuparía un lugar en el espacio y el debate público, pero que al mismo tiempo tendríamos que pensar qué tipo de efectos se surgirían respecto a su discusión, su utilización, la disputa también que se da entre los distintos grupos que están a favor o en contra de tal o cual forma o manera de utilizarse. Y por último, también, ¿qué quiere decir específicamente contestabilidad o la disputabilidad de estos conceptos? ¿Si acaso tiene que ver con una actitud específica de los usuarios de los conceptos? ¿Ya? Es decir, algo así como aparte subjective, o si se trata de una propiedad inmanente de los conceptos. Es decir, si los conceptos mismos tienen alguna característica, digamos, inmanente y esencial, que los haría contestables de suyo. Me parece, en la hipótesis que voy a tratar de sugerir en la exposición, que la segunda alternativa sería plausible y podría ser fundamentada a través de la filosofía de Hegel. ¿Por qué razón? Porque, estoy adelantando un poco el tema, porque si lo dejamos solamente como una actitud de los participantes, digamos, en la discusión o en el antagonismo conceptual, perderíamos precisamente el foco, ¿ya? Perderíamos la articulación, ¿ya?, de esa conceptualización como una conceptualización, primero, que no estaría solamente dada, sino que estaría condenada a ser contestable. En otras palabras, siendo hegeliano, digamos, de tomo y lomo, estaríamos dispuestos a decir, por lo menos yo, ya no ustedes pueden pensar lo que quieran al respecto, estaríamos dispuestos a decir que Hegel lo que hace es condenar siempre la fijación, la estaticidad, ¿cierto? Todos sabemos, por ejemplo, cuando habla de la fijación, del entendimiento abstracto, que fija las cosas y las ve por separadas, ¿cierto? Y las ve como estáticas y de una vez y para siempre. Hegel intenta radicalizar eso, ¿ya? Y la mejor manera, creo yo, de radicalizar esto en el espacio político, en el espacio discursivo político, consistiría en poder fundamentar, ¿ya?, de una manera no empírica y no realista, voy a detenernos sobre eso brevemente en lo que sigue, sino de una manera especulativa. Creo que así podríamos ser fieles a Hegel y al mismo tiempo tendría que plantearme la pregunta de rigor, que ¿por qué Hegel tendría que ser importante en esta discusión? ¿Ya? Porque, por ejemplo, creo que cualquier crítico de la postura podría decir que el asunto ya está zanjado. Tenemos evidencia empírica que demuestra que los conceptos políticos son mutables, son cambiables, esto ya lo sabemos. ¿Es necesario que tengamos que fundamentar, que recurrir a Hegel para fundamentar ese cambio? Bueno, y eso es lo que voy a tratar de probar en lo que sigue. Pues bien, como decía hace un rato, la constitución es un concepto, ¿ya?, sus cargas semánticas, contenido normativo, como queramos, implica una toma de posición. Recordemos, por ejemplo, la historia reciente de Chile. Hace, ¿cuánto? 10, 12 años estábamos todos discutiendo acerca del alcance del concepto de grupo en la educación, ¿ya? Y ese concepto tenía una carga normativa importante porque al principio el concepto podía ser utilizado de una forma que era estrictamente legal, retiro de las ganancias por parte de alguna empresa, ¿ya?, por algún conglomerado por fines del beneficio, digamos, empresarial.
Pero cuando este concepto es contestado, se convierte en un concepto prácticamente de movimiento, como diría de alguna manera Reinhard Husserl. Es decir, moviliza a un conjunto de actores sociales que se sienten involucrados, compelidos, se sienten también excluidos de la discusión y también traen definiciones nuevas del concepto. Entonces, van a disculpar quizás la cita, pero esta discusión se llevó a cabo desde CNN hasta Morandé con compañía. No, y no estoy bromeando, Quique Morandé en un momento estaba con los hermanos Parisi, los que recuerden esto se van a acordar, y tenía una sección de economía. Y ellos estaban hablando de economía con Quique Morandé, y Quique Morandé les dice, oye, ya veré este concepto de lucro, ¿qué significa? No, y se enoja Quique Morandé porque dice, bueno, la señora que trabaja en la universidad ya no va a poder lucrar. Y los Parisi hicieron los lesos, todavía me acuerdo, no le dijeron que estaba equivocado ni nada, pero lo interesante, más allá del posible error semántico de Quique Morandé y su comprensión de los procesos económicos, lo interesante es que Quique Morandé en ese momento se plantea como un sujeto antagónico respecto a la discusión que había en ese momento sobre el lucro. Entonces él está entendiendo lucro como salario, ¿ya? Lucro como salario por un trabajo socialmente reconocido, ¿ya? Nada malo con eso, pero sí nos muestra cómo un concepto que permaneció en el baúl de los recuerdos por muchos años, se convierte prácticamente, y lo digo en términos estrictos, en un concepto político. Es decir, ya deja de estar recluido a los libros de derecho, supongo, administrativo, qué sé yo, derecho económico, y se convierte en el mismo concepto que empieza a movilizar el resto de la sociedad chilena. Obviamente estos desplazamientos van ocupando distintos tiempos y distintos espacios. Hoy día el concepto quizá ya no nos suena tanto, ¿ya? Pero por ejemplo cuando hablamos de lo que pasó en la educación chilena, tenemos ya colegios que ya no pueden ser por fines de lucro, es decir, una cuestión práctica, objetiva, podríamos decirlo hegelianamente, que se dio a nivel institucional, a partir de una discusión que alguien podría llamar, bueno, podría decir que se trataría de una discusión exquisitamente semántica. Como sea, el texto de Gay se abre en el año 56 y empieza a dar de alguna manera los lineamientos respecto a esta discusión, ¿ya? Y voy a adelantar un poco para alcanzar a decir todo, y va a decir de qué manera los grupos, y esto lo vamos a discutir en lo que sigue, se enfrentan a un concepto político. En primer lugar, el concepto tiene que ser apreciable, es decir, tiene que tener algún sentido para nosotros, ¿ya? Les voy a contar una historia personal que la cuento siempre con algo de vergüenza, ¿ya? Año 2004, yo estaba en la Universidad Católica y me llegó un panfleto de una candidatura a la Federación de Estudiantes, ¿ya? Que lo digo con harta vergüenza. Y yo agarré el panfleto, no lo digo en términos peyorativos, sino en un papel, ¿ya? Y lo empiezo a destacar y a ver como las cosas que proponía la lista. Y guardé el papel, se me quedó durante años guardado y un día ya cuando empiezo a botar la basura de la habitación, varios años después, me encuentro con el papel. No saqué malas conclusiones de eso. Me encuentro con el papel y la única parte que no había destacado era que esta lista proponía el fin al lucro de la universidad. El año 2004, lamentablemente no lo guardé, no le tomé foto ni nada, así que puede ser una invención lo que estoy diciendo, pero es interesante porque en ese momento a mí el concepto no, hablo desde mí ya, perdón, no me movilizó. Entonces Kelly lo que está diciendo es que el concepto tiene que instalarse en un espacio público y político y tiene que ser appraisive, esa es la palabra que utiliza, así como tiene que ser apreciable, ¿ya? Tiene que movilizarnos de alguna manera, tiene que tocar una fibra con la que nos sintamos identificados o nos sintamos que tenemos la necesidad de defenderlo a toda costa. En segundo lugar, también este concepto tiene que tener una característica compleja. ¿Ya? Aquí me remito, por ejemplo, a la distinción que hace Reinhard Husserl entre palabra y concepto. Cuando Husserl dice, bueno, una palabra es algo que tiene un significado unívoco, pues ya, mesa, bueno, una estructura, ¿cierto? Que tiene cuatro patas, yo qué sé, y listo. Pero el concepto de algo es mucho más complejo y significa entonces un conjunto de campos y luchas semánticas para tratar de hacerse con él. Ligeramente parecido, si se quiere, a la hegemonía que defiende la Cláudia y compañía, pero no vamos por allá. Segundo, el logro involucrado, es decir, cuando un grupo se hace con ese concepto, comienza a aparecer en sus distintas ramificaciones. ¿Ya? Hay toda, por ejemplo, una teoría que encuentro muy interesante, que es el Word Embedding Model, ¿ya? Como las palabras incrustadas, modelos de palabras incrustadas, y se refiere a la utilización que hacen científicos sociales también y lingüistas de elementos digitales. ¿Ya? ¿Y qué hacen con eso? Empiezan a rastrear la aparición de una palabra en discursos políticos, por ejemplo, y van diciendo, al año, por ejemplo, hay un chileno muy bueno, cuyo nombre también olvidé,
que hace un estudio muy bueno respecto a los términos que utiliza Michelle Bachelet o que utilizó en su época sus dos candidaturas para mostrar de qué manera se van desplazando ciertas palabras, ciertos términos. Y así va creando un mapa conceptual, casi como una foto del instante y de las relaciones que tienen estos conceptos. Hegelianamente veamos el lado positivo, porque bueno, sabemos desde Hegel que esas estructuras estáticas son las propias del entendimiento, que es como lo que siempre repetimos cuando uno empieza a hablar hegeliano, ¿ya? El entendimiento abstracto, que congela y todo lo que uno quiera. Pero veamos el lado positivo también. Esa estructuración nos muestra o nos permitiría colegir también un movimiento. Es decir, porque hay un desplazamiento de un concepto a otro. ¿Por qué estos conceptos van hermanados con otros? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablamos de lucro, inmediatamente apareció toda una discusión acerca de las características del neoliberalismo en Chile? ¿No? Es decir, no se seguía necesariamente, porque uno va al diccionario o qué sé yo y dice el lucro, el retiro de la ganancia, qué sé yo, la ganancia que se obtiene por un trabajo, etc. Pero en ningún momento está incluido, estrictamente hablando, dentro de ese concepto, que haya una crítica posible al sistema neoliberal, con todo lo que es la complejidad que puede traer, porque ahí tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Qué estamos entendiendo por neoliberalismo? ¿Qué estamos entendiendo por neoliberalismo chileno? ¿Ya? Sabemos muy bien que hay distintas escuelas neoliberales, dentro de los cuales Friedman y Harberger son representantes, no son los únicos. Entonces, nos armamos ya de un conjunto de complejidades, donde creo que Hegel juega un rol importante. El pensador, creo yo, de la complejidad conceptual. ¿Ya? No es la fijación conceptual o la fijación semántica de algo lo que importa, sino más bien sus posibles ramificaciones. Ahora, el cuarto aspecto que nos va a decir Hegel, nos va a narrar, tiene que ver con que admitimos que estos conceptos son abiertos. ¿Ya? Es decir, tenemos que admitir como participantes de esta discusión o dentro de este antagonismo que las partes involucradas, en primer lugar, toman una posición, ¿no? Y se mueven de manera, lo dicen en estos términos, agresiva y defensivamente. No necesariamente esto significa violencia física, sino más bien el famoso polemos herético. O sea, estamos hablando de que hay una polémica, hay un antagonismo inherente tanto a la praxis grupal como a la esencia de los conceptos. ¿Ya? ¿Cuál era el problema que yo veo con esta definición, ¿ya?, de la problemática por parte de Hegel? Es que supone o carga de alguna manera la problemática en lo que hacen los grupos. ¿Ya? Me gustaría ni desplazarlo más bien al orden, digamos, especulativo, tratando de fundamentarlo desde ese lugar para desde ahí poder entender las praxis de las distintas identidades o grupos que se ven convocados a disputar este concepto. Él da un ejemplo, ¿ya?, un ejemplo entre varios, y dice, bueno, ¿qué pasa cuando equipos distintos quieren jugar, ¿no?, un juego y quieren ser llamados campeones del juego? ¿No? Todos vemos, por ejemplo, no sé, los supercampeones y cosas así. Hay unas reglas del juego que tienen que ser jugadas, ¿cierto?, y que tienen que ser aceptadas por los distintos grupos. En caso contrario, no habría disputa alguna respecto a qué juego estamos jugando. ¿Ya? Entonces lo que va a decir es, por lo menos tendríamos que tener una pequeña preconcepción de que estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo respecto a algo. Y ese lugar, digamos, ese fundamento de desacuerdo, sería que haría que los grupos tuvieran la posibilidad de enfrentarse antagónicamente. Pero sin eso, en realidad cada grupo estaría jugando un juego distinto. No sé si les pasa, por ejemplo, cuando juegan con un niño, lo digo tengo un hijo de 4 años y me doy cuenta un poco de esos procesos. Cuando uno trata de enseñarles ciertas reglas para que jueguen de alguna manera, ¿ya?, supongo que esos procesos de utilización todos los vivimos. Y los niños, como están todavía, digamos, encerrados en ese ámbito tanto egocéntrico, no comprenden que hay ciertas reglas y sencillamente hacen lo que se les antoja. Entonces, en rigor, uno no podría estar en desacuerdo con lo que está haciendo en este caso un hijo, porque en realidad está jugando otro juego. ¿Ya? Ni siquiera alcanzaríamos a tener una disputa. La disputa sería, si seguimos a Hegel, cuando nos encontramos con que hay un núcleo en común. Cuando encontramos ese Grund, como diríamos con Hegel, recién en ese momento podemos decir, tenemos una disputa en común. ¿Ya? Ahora, voy a seguir para no atrasarme. Hegel da una solución que a mí también me parece un poco insatisfactoria, porque va a decir, bueno, ¿de qué nos apoyamos para poder tratar de entender mutuamente que estamos en conflicto? Y va a echar mano a la noción de tradición. Entonces nos va a decir, claro, lo que tiene que haber es un ejemplar, ¿ya?, que nos diga de qué manera cierta secuencia de acciones se tiene que realizar de la manera correcta para que participemos de esa secuencia de acciones de la forma correcta e incluso podamos decirle a los grupos antagónicos que no están participando de la manera correcta en esta secuencia de acciones.
Entonces va a decir, bueno, tiene que haber un ejemplar, una cierta tradición donde nosotros nos podamos mover e involucrar, ¿ya? Y de esa manera nosotros entendemos que estamos jugando el mismo juego. En el ejemplo que da dice, bueno, se encuentran dos equipos, no dice equipos de qué son, ¿no? Lamentablemente. Pero para que estos equipos se logren entender, tienen que entender que hay una práctica previa a ellos, respecto a la cual ellos son meros participantes, ¿no? Entonces, de esta manera, un equipo que no juegue bajo esa regla está jugando otra cosa, ¿no? Todos aquellos que hayan, se me cayó el carnet un poco, Colo-Colo, año 91, ¿ya? Entenderán lo que estoy diciendo. Fue un partido muy polémico en la Copa Libertadores en Chile, donde Colo-Colo estaba a punto de ser campeón de la Copa Libertadores por primera vez equipo nacional, y se enfrenta con Boca Juniors, y Boca Juniors no quiere jugar las reglas del juego. No, y termina, no fue así. y termina con una polémica, perdón, por lo que vamos a conversar. Sí, para ahí lo podemos conversar después. Y ahí justamente existe la disputa, legítima por lo demás, es si acaso estaban jugando el mismo juego o no, ¿ya? Entonces, esta es la solución de Gale. Hay que aceptarla y perder. Los partidos son parte de las reglas. Por supuesto, no puedo dejar de estar de acuerdo con eso. Pues bien, ahora, esto generó todo un ámbito de discusión que llega hasta el día de hoy, voy a resumir muy brevemente. Y hay un teórico, ya Terence Moll, que escribió un texto en el año 2002 y dice, bueno, en realidad toda esta cosa de la contestabilidad de los conceptos es una mera falacia metodológica. ¿Por qué razón? Porque está sacando una cuestión, está convirtiendo en un acto contingente, es decir, sabemos empíricamente que los conceptos cambian de significado, y lo tratamos de convertir en una ley universal acerca de los conceptos. Claro, sería una crítica bastante valiosa en ese sentido, porque Gale no proporciona en ningún momento, más allá de una articulación respecto a la praxis del grupo involucrado en este conflicto semántico, ninguna fundamentación. Y no es su problema y no está interesado. ¿Ya? A él lo que le interesa solamente la descripción de un cierto estado de cosas en torno a los conceptos. Entonces, Terence Moll dice, y aquí también son tesis que pueden ser un poco polémicas, si los conceptos son todos disputables o contestables, no habría comunicación ni comunidad. A mí me parece una tesis un poco tremenda, ¿ah? Porque significaría que si decimos que los conceptos son discutibles, ¿ah? Eso significa que estaríamos minando la base, digamos, de la comunicación humana. Me parece que habría que tomarlo con pinzas, ¿ya? El otro sentido que él le da es que puede haber también una connotación autoritaria detrás de ello, porque si alguien no quiere participar de ese juego, es decir, de ese conjunto de conceptos, solamente quedaría la coerción o la conversión. Todos los que estén atentos respecto a la pelea que hay entre, porque es pelea, hay que decirlo, entre Hugo Herrera, ¿sí?, y Fernando Arria, ¿no? razón bruta revolucionaria, toda esta polémica que tienen ambos, pueden entender un poco eso. Porque Herrera lo que le critica a Fernando Arria es qué pasa con el rol del escéptico que no quiere participar en tu juego conceptual. ¿Dónde lo dejas? Y Arria le dice, no, pero es que también está invitado, pero solamente puede participar siempre y cuando deje de lado ciertas condiciones negativas de participación. Es decir, no ser un bot cheater, no ser un free rider, es decir, tomarse en serio el juego. Pero Hugo Herrera le dice, bueno, seamos escépticos hasta el final y démosle espacio a esa persona que dice que no quiere jugar tu juego. En otras palabras, no quiere participar en tu discusión conceptual, ¿vale? También habría que tomar con pinzas esta apreciación, pero solamente la dejo ahí delante. Hay una tesis también, que para mostrar un poco el estado de cosas, que es de Ian Palpín, un historiador argentino, se dedica a la historia de los conceptos, en su cruce con la historia de las ideas también, y él dice que el punto, criticando esta tesis, es que la tesis de la contextualidad esencial de los conceptos no excluye la posibilidad de establecer el significado de los conceptos políticos, es decir, no excluye, ¿ya?, la posibilidad de que podamos reunir armónicamente cambio y estabilidad. Palpín tiene un texto muy interesante donde trata de juntar un poco a Reinhard Koselleck con Hegel, ya creo yo de manera no tan exitosa, pero creo que hay que entenderlo todo desde el punto de vista hegeliano, es decir, cómo se logra, digamos, hacer esa unidad, ¿ya? Lo que afirma, digamos, esta tesis, de acuerdo a Palpín, es que el puesto puede ser hecho dentro de los marcos de un lenguaje o una comunidad lingüística particular, ¿no? Y vamos a volver sobre eso. Ahora, voy a seguir adelantando. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos, ya. La historia de siempre. El punto es, voy a pasar aquí inmediatamente, porque si no me voy a retrasar. Estamos, ¿cierto?, en el proceso donde tenemos que reconstruir ciertos campos semánticos, ¿ya? Y sabemos que los campos semánticos se enfrentan, digamos, antagónicamente, por lo menos en la tesis.
implican, en primer lugar, una hipótesis respecto a las actitudes de los grupos en relación a los conceptos, pero, de acuerdo a lo que estoy tratando de proponer, deberían implicar también el reconocimiento de un fundamento respecto al cual están discutiendo. Lo voy a decir con otro ejemplo. En el año 2010, como nosotros sabemos, se reunió, ¿cierto? Apareció la noción del concepto de luz, la sociedad chilena, etc. Al mismo tiempo, se reunió ese concepto con el concepto de educación y se comenzó a discutir también qué significaba educación pública. No solamente educación en un sentido amplio, sino que qué significaba estrictamente educación pública. Posteriormente la discusión derivó a qué significaba el régimen de lo público. Y hay un texto de Fernando Arias et al. Que se llama justamente el otro modelo, y qué quiere decir el régimen de lo público. Entonces estamos viendo cómo se van reuniendo un conjunto de conceptos. Y acá Hegel me parece que es crucial porque en la doctrina de la esencia utiliza una noción, una categoría que es muy importante, creo yo, que es la de fundamento, que llega como una determinación de reflexión cuando nosotros ya hemos sobrepasado lo que es la contradicción. Pero Hegel lo dice claramente, no hemos sobrepasado, no se ha eliminado la contradicción, solamente los elementos que se contradicen caen de suyo, de bien, es decir, van al fundamento y encuentran ahí, en el fondo, la unidad verdadera de esta negatividad que se refiere a sí misma, que es el movimiento esencial dentro del cual está instalado. Lo voy a decir en otros términos, partiendo por el principio. Hay un texto clásico dentro de la historiografía hegeliana, que es el de Dieter Henry, que está en Hegel en su contexto, donde él habla acerca de la doctrina de la reflexión. Es impecable, muy interesante y todavía se entiende con mucho provecho. Y Henry introduce una noción que es la de desplazamiento de significado, la Bedeutungsverschiebung. Y él va a decir, amparado, eso lo dice hace la pasadita, pero no discute mucho con eso, en el texto de Arthur Fine, la discusión con Mary Hesse también, respecto a qué quiere decir que un significado cambie, ¿ya?, desde un modelo a otro. Entonces va a decir, bueno, si a esto le entregamos digamos, la solidez hegeliana respecto al tratamiento que tiene la esencia en el segundo libro de la ciencia de la lógica, podríamos encontrar que los conceptos, ¿ya?, pueden ser autorreferentes y al mismo tiempo autocancelarse a sí mismos. Claro, ¿cómo lo hace? Porque la negación del nivel esencial es completamente distinta a la negación del nivel anterior, que sería la doctrina del ser. Pasan las categorías solamente. En cambio, la esencia, de acuerdo a Henry, por fin Hegel tiene los métodos, o sea, tiene los recursos para hacer explícito, ¿ya?, qué quiere decir una negación autorreferencial. Lo que Hegel llama la negatividad absoluta de la esencia. Entonces Hegel entiende muy bien que hay un momento que es inmediato, aquello que aparece frente a la esencia. Podríamos decir que el conjunto de conceptos políticos que están ahí delante para ser discutidos, digamos, por los actores involucrados, pero en el fondo todos esos conceptos responden a una autocancelación de su presunta estabilidad. Porque ¿qué es lo que hace la apariencia? La apariencia en las primeras páginas de la ciencia de la doctrina de la esencia se mantiene como tal, inmediatamente. Dice, bueno, en realidad a mí no me interesa cambiar porque yo ya soy lo que soy y no me interesa saber que mi negatividad depende de otra cosa. ¿Y qué lo dice en las primeras páginas? En realidad ese movimiento aparente ya está cancelado de antemano. ¿Cómo lo hace? A través de la lógica presuponente. Nosotros, lo que está diciendo Hegel es que encontramos una discusión ahí delante, pero su presuposición es lo que tenemos que buscar. Y esa presuposición implica que ese concepto ya está condenado a desaparecer. No importa si prácticamente, y esta distinción es muy importante en Hegel, este concepto tiene una larga duración. Puede permanecer en el baúl de los recuerdos por mucho tiempo, etc. Pero en algún momento se va a desplazar, aunque sea mínimamente, no tienen que ser cambios tan radicales, y se va a mover por otra trama conceptual. Entonces, en primer lugar, la reflexión presuponente hegeliana cancela entonces de antemano cualquier pretensión de esa inmediatez o de fijación conceptual. En segundo lugar, Hegel establece una lógica de oposición y de contraposición. Es decir, y hace una cosa que es muy interesante, ya con esto voy terminando, introduce una noción que me van a disculpar, a lo mejor estoy equivocado, donde él introduce una reflexión que es muy interesante, pero que me parece que no mencionaba mucho, que es la reflexión excluyente. Es un ítem de reflexión. ¿Qué quiere decir reflexión excluyente? Que cuando Hegel tiene dos elementos, positivo y negativo, ¿cierto? Nosotros, si pensamos desde el entendimiento, decimos, oh, se oponen, y, ¿cierto? Blanco y negro, y se oponen y ya. Pero Hegel va a decir otra cosa, va a decir, en ese mismo movimiento reflexivo es donde se encuentran ambos. Y en la presencia, digamos, de lo positivo, está también la ausencia
de lo negativo, lo constituye. Y eso que le da un nombre específico, es la reflexión excluyente. Y ese carácter positivo de esa reflexión es el que permite que podamos pasar, digamos, fluidamente, ¿ya? Sé que estoy haciendo muchos avances muy rápido, podamos pasar a la contradicción. Y esta contradicción implica hacer explícito justamente este carácter de esa ausencia que constituye mi propia identidad. Pensemos en los términos conceptuales. En otras palabras, los conceptos están condenados a incluir dentro de sí a lo otro de sí. La definición modélica de la libertad de Hegel es, bueno, ser uno mismo es lo otro de sí, ¿cierto? Aquí de alguna manera también aplicaría. Y por último, y con esto ya cierro, esto concluye con la categoría de fundamento, donde, esto lo digo bien en serio, no tengo muchas luces al respecto, solamente es una cuestión propositiva, que no pretendo resolver en 20 minutos un poco más. Pero en esta categoría es donde Hegel hace explícito justamente esa contradicción. Y ahí es donde aparece precisamente la reflexión excluyente, aparece de manera mucho más explícita que cualquier forma de identidad incluye e implica una teoría, digamos, fuerte de la negación que trae consigo la revalidación o reivindicación de una teoría respecto a los desplazamientos de significado. Y esto, por último, ya con esto termino, significa que los espacios políticos, los discursos políticos, los conceptos que se utilizan en política, también están condenados, ¿ya? Y por fin podríamos pensar, de alguna manera, una forma, que no tengo del todo claro, de historicidad de los conceptos. Y me parece que es lo que está narrando Hegel en la doctrina de esencia. Sé que estoy metiéndome en aguas que son un poco complejas, porque alguien me podría decir, pero bueno, una cosa es la historia de Hegel y otra cosa es la lógica. Una cosa es el tiempo natural y otra cosa es la lógica. Pero me gustaría tratar de pensar que esta historicidad puede dar cuenta, de alguna forma, de esas ausencias de los propios conceptos que creemos que son tan firmes y que están tan bien establecidos y que significan en el fondo no solamente un acto de escepticismo, sino también un acto de revalidación de esa negatividad absoluta esencial. Bueno, lo dejo hasta ahí. Ahora sí, momento de preguntas para ambos. Esta primera interesa, pero ambos. I have a question. Sorry, in English. So I have a question for Divana. It's a very general question. I was wondering. I'm very sympathetic with a critical reading on Hegel's idea of philosophy, but I was wondering what you think about a normative value of this philosophy. Because sometimes it seems I find hard to find Hegel an idea of normativity to philosophy. So maybe an idea in a strong sense political, like the prescription and direction that we have to think a direction through which we think change, you know? Kind of predetermination. Yeah, no, like a prescription to reality, you know, how change has to be found. Yeah, exactly. And sometimes I think that maybe we can find an idea more negative or destructive of philosophy in Hegel, like make explicit the contradictions that are actually inside some representation of different subjectivity in the present. So I don't know what you think about that. English or Spanish? Italiano. Italiano. ¿Español? Pues, Sí, ¿está bien? sí. Bueno, gracias Giovanna por tu pregunta. Creo que el concepto de normatividad, bueno, primero es algo que no me parece que se encuentra en Hegel como concepto teorizado, sino es algo que en la contemporaneidad se ha como reinterpretado. Y por eso, bueno, yo me concentré en la ciencia de la lógica y creo que este punto para mi tesis es fundamental, porque en la lógica no hablaría de normatividad, sino de necesidad. Y en este caso la necesidad es como la necesidad del método, o sea, de la crítica, del universal, de esta relación entre universal, particular y singular. Y por eso no es algo que prescriba
un contenido empírico histórico que tiene que, o una ley, una regla, algo, cómo comportarse, cómo organizar una institución, etc. Sino propone un método crítico para también criticar la idea de normatividad, o sea, para también criticar ideas de universal como universales normativos que prescriben algo, ¿no? Por ejemplo, un concepto universal tradicional de familia que es históricamente determinado, no es algo que esté en el mundo de las ideas así. Entonces, un método crítico de la crítica de la relación lógica entre universal, particular y singular permite, esta es mi tesis, criticar a las relaciones históricas y contingentes de esta, por ejemplo, el individualismo, el universalismo abstracto, formas de exclusiones de los espacios públicos de ciertas subjetividades, etc. Y no sé si te convence esta... Por acá había... Adelante. Te agradezco, Giovanna, particularmente por la exposición del esfuerzo de ponerlo en español, porque es un modo también de situar el universal, ¿no? Y la primera pregunta, en realidad son dos preguntas, la primera está dirigida a esta exposición, la segunda puede incluirlo a Juan también, ¿no? ¿Has tenido en cuenta la influencia de Jacob Böhme en lo que hace el concepto en Hegel, sobre todo las ideas de cual y de cualieron en Böhme, pero que darían la posibilidad de incluir una interpretación, digamos, de cierta raíz de lo femenino en el concepto hegeliano? Y la segunda, que creo que puede relacionarlos a los dos, es la siguiente, es decir, ¿qué importancia le darían en la lógica del concepto, o sea, continuación de la exposición también de lógica de la esencia, al concepto de acción recíproca, de Wechselwirkung? Me parece que enriquecería en todo caso también su exposición. Con respecto a la primera pregunta, admito mi ignorancia, no conozco bien esta relación entre Hegel y la lectura de Hegel sobre Böhme, entonces gracias por tu sugerencia y seguramente después hablamos. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, la dejo, tendría que pensar, la dejo. Es interesante la pregunta porque también me complica ese tema. Lo voy a decir en otras palabras. Por ejemplo, cuando creo que un error en mi exposición pudo haber sido mostrar o decir que se requerían solamente dos para bailar tango. ¿Ya? Este tango que baila Hegel en realidad es de varios, ¿no? Lo que dice Hegel en el fondo es requiere más de uno para elegir, ¿no? En realidad se requiere más de uno para el antagonismo, o sea, la condición mínima para un antagonismo. Pero me parece que en relación a lo que estaba conversando, la noción de Wechselwirkung abre un conjunto relacional amplio. Y creo que eso permite, de alguna forma, lograr cierta relación más, podríamos decirlo, compleja entre actores sociales. Creo que ahí hay algo muy interesante en Hegel, porque ¿cuál es el problema con las categorías esenciales? Nosotros sabemos que son duales, ¿ya? Pero eso también tiene una limitación. Entonces ahí habría que estirar quizás un poco más el chicle y tratar de pensar esa realidad efectiva, esta Wechselwirkung de una forma que pudiera remitir a realidades complejas. ¿Ya? Recuerdo de alguna manera cuando hablaba de estos mapas conceptuales que hacen con este modelo de palabras incrustadas, están pensando de alguna manera en ese sentido. Pero claro, visto que hegelianamente lo hacen de una forma que queda como congelada en el tiempo. Bueno, esa es la función orientativa. Pero en Hegel creo que esa movilidad y esa contextualidad conceptual podría haberse enriquecido con esa noción. Completamente de acuerdo. Sí, dale, adelante. Gracias, Giovanna, por tu exposición, que fue tremendamente interesante. La disfruté mucho. Me gustaría meterte en aprietos, ¿bueno? ¿Cómo? Me gustaría ponerte en aprietos, si es posible. Tú tratas de reflexionar sobre el feminismo, sobre
sobre las cuestiones de género a partir de un modelo universal concreto, ¿cierto? Como sirviéndote un poco el aparato hegeliano. Ahora, lo que es interesante es contrastarlo por una manera no hegeliana de ver las cosas y qué te parece a ti, o cómo podrías resolver ese desafío. Como sabes tú, el curso feminista tiene distintos registros, distintos autores, y lo importante, por cierto, es Judith Butler. Butler se nutre muchísimo de Foucault, y la idea de que tal como puntualiza Foucault, por ejemplo, en la Historia de la Locura, la construcción de la identidad de género es el resultado de un proceso de normalización social, ¿cierto? Que tiene a la base un universal y que se organiza precisamente a partir de una exclusión, ¿no es cierto? Es decir, como muestra Foucault en la Historia de la Locura, la construcción de la idea de razón es el resultado de una operación negativa de exclusión de los locos, es decir, de una cierta exclusión de lo racional, a partir de lo cual se termina lo racional a lo largo de la historia. Y esta operación obviamente no es una operación ingenua, es una operación también de poder, ¿no es cierto? De tal manera que cada figura del universal, cada universal, es el resultado de una inclusión de lo otro, de tal manera en que cada figura de lo normal es el resultado de una exclusión de lo anormal. Y la puesta en lugar de todo nuevo universal, por inclusivo que sea, o que pretende serlo, no diría Foucault, supone a su modo y a su manera una nueva exclusión, ¿cierto? Por lo tanto, acá tenemos una visión del universal dentro de la construcción de la noción de género, que es completamente opuesta a la que tú pretendes presentar, como el modelo de universal concreto. Entonces, ¿cómo lo plantearías tú frente a esta premisa Foucaultiana del universal? Sin síntesis, digamos sí. así. Primero, nunca hablé de exclusión de género, pero sí, claramente está en el proceso de sexualización de los otros, de las otras, los otros, está incluido el género, claro. Pero yo diría que lo que me interesa es pensar en el universal concreto no tanto como en una forma fija de universal, sino más bien en un proceso que constantemente transforma lo que se entiende por forma fija de universal. Entonces, en este sentido, un universal que se propone como forma universal y excluye otras formas, todavía está en este proceso de crítica. Entonces vendrá una crítica a este universal excluyente. Y por eso el universal, bueno, según mi interpretación, no es algo, este es un universal concreto. No, es siempre un proceso de crítica y reproducción de formas de relación entre lo que tomamos como universal singular o particular. Para mí esto evita como chocar contra una osificación de un nuevo universal más inclusivo. Para mí siempre es un proceso. Esa es mi pregunta. Bueno, no era el tiempo, solo podemos hacer una pregunta más. Y está. Bueno, si quieren, lo podemos conversar. No, también ¿cómo te llamas? Giovanna. Te felicito también por tu posición. Sí, yo también estoy como un poco como inquieta con esta idea de tomar el género del universal concreto, entendiendo también cómo Hegel entiende lo universal concreto. Pero también
quizás se puede desarrollar después, a lo mejor siempre son construcciones en o sea, reflexiones en construcción, entonces no hay como una tesis acabada, entonces obviamente que es parte del proceso de investigación que estás haciendo, lo cual me parece bastante interesante. Pero también hay cuando tú hablas de claro, universal, particular, singular, y tú un momento dijiste que ese proceso, esas tres categorías que son claves en Hegel, para ti lo ves como el movimiento lógico de la lógica en general. Porque si nosotros nos situamos, lo universal, lo particular y lo singular está particularmente en el juicio. Tú me lo dijiste. Y ahí como que se juega, y en esa dinámica entre universal, particular hay un afirmativo, y el infinito significa singular con singular, el esto concreto, porque cuando es singular es un esto concreto. Entonces, si tú estás hablando de universal concreto, ese esto concreto es lo más inmediato. Entonces, ahí no sé si está una procesualidad, tal como estás entendiendo, esas tres categorías universales se las estás entendiendo dentro del juicio, el juicio está en el elemento subjetivo, o lo estás entendiendo como las tres categorías que mueven lo lógico de toda la esencia de la lógica, que tiene que ver con el ser, la esencia y el concepto. Entonces ahí no me queda claro cómo lo estás viendo para pensar en tema de género también. Sí, sí. Bueno, claramente universal, particular, universal están nombrados, especialmente la parte sobre el juicio, porque la tradición filosófica precedente siempre había colocado esta determinación en el juicio. Pero yo no creo que para Hegel esta determinación estén solo en el juicio, sino que se desarrollan durante toda la ciencia de la lógica, porque el concepto que se desarrolla y determina es el universal para Hegel, es la racionalidad universal, pero tiene que, bueno, podemos discutir. Según mi lectura, por ejemplo, cuando habla de mecanismo, quimismo, también, según yo, Hegel está hablando de relaciones entre universal y particular, pero quizás no usa estos nombres, a veces sí, a veces no, pero para mí el contenido que se está lógico, que se está desarrollando, está progresiva, gradual, crítica y producción de diversas formas de las relaciones, y la idea es para mí una determinación, una forma de relación de universal particular. Pero sí, o sea, entiendo tu pregunta y voy a pensar más en esto. Muchas gracias.